Amados, un saludo en el Señor. Esta servidora Lilia Guevara les habla desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero. Hoy día con una nueva invitada aquí, con mi hijita Cheribel. En este día he querido venir a tratar de un tema muy importante que es causal para que muchas personas, se podría decir ateos, no crean en la veracidad de las escrituras, referente a que hay muchas antinomias en la Biblia. Pues yo ahorita quiero hablarles de una de la principal antimonia que la Biblia nos habla y que, como yo les decía, es motivo o causal para que muchas personas digan que la Biblia es fraudulenta, que es mentirosa, que no es inspirada por Dios, sino que es hecha por hombres. Y claro que es hecha por hombres, pero hombres que vivieron en distintas épocas y que no se conocían y que iban desde reyes, sacerdotes, profetas, hombres comunes como los apóstoles, como Pedro, como Juan, que eran simples pescadores. Entonces habían desde personas que estaban en las altas esferas como también que estaban en niveles medios, ¿no? Y sin embargo, estos hombres, sin conocerse en diferentes épocas, hablaron de lo mismo, y por eso la Biblia es veraz, porque no se contradice. A pesar de estas antinomias, que yo ahorita específicamente voy a hablar de la que yo considero principal para mí. Sobre todo en base de que estamos esta semana ya terminando con la celebración o conmemoración de la muerte y resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces nuestro tema, creo, mijita, que lo vamos a sustentar como título: la Biblia se contradice al describir la muerte de Judas, o mejor aún, ¿se contradice la Biblia al describir cómo murió Judas? Eso, mis hermanos, miren, para seguir adelante, yo voy a hacer referencia a lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice así: antinomia, dice nombre femenino, que quiere decir como concepto, dice conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales, ideas o actitudes. Repito, mis amados, ¿qué quiere decir antinomia? Quiere decir un conflicto o una contradicción entre dos leyes, entre dos principios racionales y entre ideas o actitudes. La antinomia es catalogada como una clase de paradoja, siendo vista como sinónimos debido a que ambas presentan contradicción entre ideas. La paradoja se caracteriza por emplear expresiones que encierran una contradicción. En este caso nos vamos a referir a la muerte de Judas, que según Mateo y según Hechos nos muestran prácticamente una antinomia, pero que si nosotros escudriñamos las escrituras, como el Señor nos ha mandado, pues nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna antinomia, sino que al contrario, las dos versiones se justifican y se validan, ciertamente. Entonces yo pasaré a leerles Mateo 27:5, donde nos habla acerca de cómo murió Judas. Yeah. Mis amados hermanos, yo ya tengo aquí buscado San Mateo capítulo 27, versículo 5, pero que yo quisiera leer un poquito antes, porque creo que si tenemos tiempito, solamente me voy a referir a estos dos pasajes bíblicos, Mateo y Hechos. Hablemos de la muerte de Judas, como lo habla el apóstol Mateo, según la versión que nos da él, porque él todos sabemos que fue testigo de estas cosas, claro, que con sus propios ojos vio y con sus propios oídos escuchó y nos lo hizo saber a nosotros, ¿verdad? Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Ya. Hasta aquí nomás, mis hermanos, vamos a leer. Dice, Mateo nos cuenta que Judas, dice, el que había entregado al Señor, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero aquí este arrepentimiento no se toma como un arrepentimiento genuino, porque según varios estudiosos de la Biblia, dice que la palabra que se utilizó aquí en griego para arrepentido no tiene nada que ver con la que se utiliza para arrepentimiento acerca de Pedro cuando se arrepiente de negar al Señor. Entonces, parece que cuando se refiere a Judas, esta palabra en griego parece que dice metémelo creo, y la otra la tengo anotada, pero eso para otro video, mis amados, me adelanté porque lo vi importante que yo lo mencione ahorita. Entonces, muchas personas, en base a estos versículos que dice arrepentido y que entrega las 30 piezas de plata, inocentemente dan su veredicto de que Judas se arrepintió y pues fue salvo y fue perdonado por Jesús y por Dios. Pero esto no es lo que quiere decir arrepentido en esa forma como lo escribió el griego metémelo. Dice que eso quiere decir más bien como una lamentación de que lo que él quería no se logró. Porque todos sabemos, mis amados, qué era el fin, qué era lo que quería conseguir Judas entregando al Señor. Él sabía, no tenía ninguna duda que era el Hijo de Dios, que era celestial. Pero él sabía que el reino del Señor no era de este mundo porque él ya lo había hablado en sus parábolas, en sus sermones. Entonces Judas quiso como adelantar o precipitar o cambiar el acontecimiento que ya estaba en las Escrituras. Y por boca de Jesucristo, lo que decía él, como que quiso, entregándolo, como que quiso presionar al Señor para que de esa manera que lo iban a matar, él se rebelara y ya trajera su reino a la tierra. Y al ver que eso no se daba, se lamentó, por eso dice, devolvió arrepentido. Pero fue una lamentación de que lo que él había hecho de entregar al Señor, porque él prácticamente no hubiera querido entregarlo, sino que él, como era ladrón, él sabía que si el reino de Dios venía a la tierra, ¿quién iba a ser el tesorero de ese reino? Él, pues entonces él pensaba en tantas monedas de plata que iba a recibir, que iba a ser más rico, codicioso. Entonces, por eso fue que lo entregó. Y cuando se arrepiente es lamentándose. Y por eso quizás hasta enojado, dice, arroja las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Eso es todo lo que nos dice Mateo acerca de esta muerte. Y aquí es que se va a presentar una contradicción aparentemente. Y digo aparentemente porque esta se podría dar solamente en las personas que no son enseñados por el Espíritu Santo hija, y que no forman parte del nuevo pacto, que no gozan de la unción verdadera que nos enseña todas las cosas. Entonces vamos a consultar con Hechos 1:18 para ver qué nos cuenta Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles parece que lo escribe Lucas, ¿verdad? Lucas, que era un discípulo, pero que no era de los 12, ¿verdad? Entonces, él hace una investigación exhaustiva porque él no vio prácticamente con sus ojos ni sus oídos, sino que él indaga acerca de estas cosas. Y pues parece ser que cuando él indaga, le cuentan el fin del asunto, pero como que no le explican bien por qué se produce ese fin o ese asunto o esa contradicción. Pero, sin embargo, Lucas no está mintiendo ni está contradiciendo a Mateo cuando dice esto. Por boca de Pedro, ¿no? Dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, ¿será que Lucas en su historia, de Hechos de los Apóstoles, está contradiciendo y produciéndose
una antinomia acerca de estos dos pasajes, haciendo como parecer que es mentira las escrituras y que no es inspirada por Dios porque tiene fallas, y pues si es de Dios no puede haber fallas, porque tendrán fallas los libros de los hombres, pero el libro de Dios sagrado no tiene por qué tener fallas. Entonces, ¿será que se está contradiciendo cuando Mateo nos dijo que salió, que tiró las monedas de plata, salió, fue y se ahorcó? Eso nos dice Mateo, ¿verdad, hijita? Y acá Pedro nos dice, hablando por boca también de Lucas, nos dice que pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y aquí se presenta una paradoja entre dos verdades, y pues como aparentemente para la sabiduría humana hay una contradicción que no tiene nada que ver la una con la otra, pues se produce esta paradoja. Pero yo, amados hermanos, ya les dije que yo aprendí esta palabra, empecé a conocer al Señor más o menos de los años 80, 81, de los años 80. Cuando yo tenía 8 años. Sí, cuando usted era una niña pequeñita, sí. A ver. Sí, pues fue cuando yo tenía como 8 o 9 años. Ay, no, 88. Perdón, mijita, me estoy equivocando. Fue en los años 88. Tienes toda la razón, mijita. Fue en los años 88. Sí, en los años 88 cuando tenías 8 años. Tú, sí, ¿verdad, mijita? Gracias por decirme. Entonces yo aprendí, y yo desde que empezamos a analizar esta palabra con mi esposo, porque antes la analizábamos los dos, nosotros, como dicen los chilenos, al tiro nos dimos cuenta que no había contraposición ni contradicción en esta palabra, sino que al contrario, una cosa certificaba de lo otro y viceversa. Y yo se lo voy a explicar. Y casualmente, anoche, mientras íbamos paseando a nuestra cachorrita, Charlene, que está por aquí acostadita, yo conversaba con mi hija como conversaban los discípulos cuando iban camino de Maús. Y yo le dije, porque mi hija ha leído las escrituras, pero ella no la ha leído tanto como yo, porque ella ha tenido que trabajar, pero no por eso quiere decir que ella esté alejada de los caminos de Dios. Y con su veredicto que me dio anoche me demuestra que sabe o puede saber más que mí, que yo sé las escrituras, o sea, que las leo siempre. Y ahí se demuestra el pacto de Dios en el corazón. El pacto de Jeremías dice, el nuevo pacto dice, en tu lente pondré mis leyes y en tu corazón las escribiré. Y no tendréis necesidad de que nadie les enseñe, conoce al Señor, porque todos me conocerán, hija mía. Cuando tú me diste tu respuesta acerca de esto, porque yo no te dije mi respuesta, ni te dije qué pensaba yo, y qué gozo y alegría me dio a mí cuando mi hija determinó lo mismo que determinamos con mi esposo y yo hace más de 30 años allá en Bahía de Caracas, hija. Y le conté y le reviví la historia que decía Mateo y que decía Hechos de los Apóstoles, y que muchas personas no quieren creer por estos hechos que aparentemente se contradicen, pero que si los analizamos con el corazón y en verdad, todo se aclara. Todo se aclara. Entonces, yo explicándole los hechos que ya les he explicado a ustedes, estas palabras, mi hija me dice, pero mami, no se contradice, me dijo, porque es verdad que Mateo dice que salió, tiró las monedas, fue y se ahorcó. Y me dice mi hija, cuando una persona se ahorca, pues tiene que colgarse de una viga, si es en su casa, y si acá Lucas, en Hechos del Apóstol, nos dice que adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, quiere decir que Judas se amarró en un árbol. Se colgó. Parece que él trepó al árbol. Él trepó al árbol, ya. Él se amarró a las sogas, trepó al árbol y se lanzó para poderse ahorcar. Y con tan mala suerte que se le rompió. Pero cayó de cabeza, o sea, la muerte era poca lo que me... Se le rompió la cuerda o la rama del árbol. Entonces... pero puede tiene ser que se le sí, rompió la cuerda. Sí, pero ya está ahorcado, porque Mateo dice... Pero él cayó de cabeza. Aquí dice, y cayendo de cabeza, dice, cayendo de cabeza. Pero cabe acotar que eso ha sucedido. Por ejemplo, el bungee, muchas personas juegan así, y ellos se ahorcan de cabeza. Si han visto las historias, cuando caen en el bungee,
existe un reflejo que es rarísimo que sucede. Al caer de cabeza, el nudo se hace y suelen caer. ¿Cómo le explico? Suelen ahorcarse Ya. y se revira la soga, no sé, y los ahorca. Ya. Pero Al caer por el impacto, claro, entonces debe ser que él cayó, puede ser que se ahorcó y luego cayó. sí. Cayó y al caer tal vez se tropezó con algo, fue virando en O la se le caída. rompió la cuerda. Pero lo raro está que cayó de cabeza. Sí. Entonces quiere decir que él se ahorcó, él se amarró. Ya, él se amarró. Él Sí. se amarró ahorcándose. Puede ser que haya tenido más cuerda de la normal. Ay, mijita, por eso que, ay, Dios mío, que dice que de la boca de los Yo niños supongo dice que la muerte, dice que la alabanza, yo Padre. supongo que la muerte exacta solo un forense podría determinarla. Sí. Pero dada la circunstancia que dice que él se ahorcó en otro y dice eso, lo único para que compaginen quiere decir que él se amarró con cuerda y tal vez fue demasiada cuerda, entonces al tambaleó en el aire y se viró de cabeza por la mucha cuerda. Esa es la explicación, mijita, podría ser, porque, y no estamos pecando de atrevidas al decir esto, porque tenemos que unir los cabos. Tenemos que unir los cabos, porque ya, el punto principal de lo que decíamos anoche, que una persona cuando se ahorca, si tiene doble mala suerte, pues se le va a romper la cuerda, se le va a romper la viga donde se ha amarrado, y quizás a veces se salvan. Y al caer mal, pues se le va a reventar todo, van a caer tan mal que si la altura es muy grande, se le va a reventar todas sus entrañas, se va a partir por la mitad y todas las entrañas se van a derramar. Sí. Sí, cuando hablamos ayer yo le dije que se le cortó la rama. No se le cortó la rama porque por obvias razones, por el peso, al caerse la rama, él tendría que caer de pie. Ya. Entonces fue mucha cuerda. Entonces él se trepó al árbol. Porque usualmente para colgarse se trepan en un caballo, los trepan en caballo. ¿Usted ha visto las películas? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, porque mucha altura. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo él podía subirse al árbol? Él intentó colgarse trepándose al árbol y de arriba se lanzó y tal vez no calculó bien el cable y ahí se estrelló contra eso. O en su caso también dio eso como el bungee, se le anudó la soga al cuello, pero estaba demasiado larga. Entonces igual se estrelló. Y pero igual lo ahorcó. Hija, cuando algo se va moviendo, tambaleando en el aire, cambia de posición. Claro. Y si hubo viento, ¿y qué tal? Aquí algo se me metió en la cabeza ahorita, mijita, y eso no lo conversamos ayer. ¿Y qué tal si Dios mandó viento para que se revirara y cayera de cabeza y no muriera como el Señor? Porque muchos dicen porque el Señor murió de cabeza. ¿Ya? Ya. ¿Qué tal si Dios mandó sus vientos enojados? Porque él podía haberse arrepentido y no entregar al Señor, porque ya dijimos en el otro video que las profecías se hacen de acuerdo a lo que el hombre saca de su corazón. No es que Dios quiso que Judas matara a Jesucristo, que lo entregara. No, él no quiso. Él lo dijo que Judas, que lo iba a entregar, no puso nombre, ¿ya? Sino que por señales se supo quién era el que lo iba a entregar. Cuando el Señor dijo, el que comiere de mi plato el pan mojado, ese es el que me entrega. Entonces, obvio que ahí todos los apóstoles dijeron, este es. Y se quedaron pues perplejos y asustados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor enojado porque no aceptó la oportunidad que le daba a Jesús de arrepentirse cuando le dio el pan mojado, porque esa es otra historia que voy a contar, por qué le dio el pan mojado. Y entonces tal vez hubo viento, estaba haciendo viento, y como era la cuerda larga, se movió, y en una de esas ya la cuerda no soportó, y justo cuando iba balanceándose, cayó de cabeza y murió. Entonces, esta es la manera de que no está mintiendo, que igual, sea como haya pasado este asunto, que solo Dios lo sabe, para nadie es ridículo o absurdo pensar que una persona que se ahorca en un árbol, en cualquier parte, se le puede dañar la viga, se le puede romper la cuerda y caer al suelo, y aparte de morir ahogado por el ahorcamiento, también puede despedazarse, que se le rompa sus entrañas por la presión de la caída. Se cayó de cabeza. Y si era muy profundo.
Entonces, la Biblia no miente, mis hijitas, ¿no? Entonces, amados, para eso era nomás, les ruego que si alguna persona tiene alguna explicación que nos ayude, que nos aporte con un granito de arena en este tema. Forense. Sí, un forense, pero Porque Dios mío, pero entonces ya sería el forense del Señor cuando ya estemos ante la presencia de Él, que Él es el que va a determinar. En todo caso, el único que sabe todas las cosas, pero el motivo de este video de nosotros solamente es para demostrar que cuando uno quiere, con verdad investiga, y en la Biblia no hay antinomias, no hay. Todo es verdadero porque esto no fue inspirado por hombres, sino por Dios. Y ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, ni es de interpretación privada. Sino que la diferencia es que diferentes personas la escriben, por ende tienen puntos de vista diferentes, o si no, también a veces hay personas que le dan importancia a ciertas cosas y otras personas a otras cosas. Entonces ahí algunos tienen más detalles. Ay, hija, no sé qué pasó, pero parece que nomás tenemos 20:59. ¿Quién nos grabó? No, sí, sino que hablamos poco. Ah, ya. 21 minutos. Yo creo que ya No, tiene 0:21. ¿Ah? 0:21, mira. ¿Segundos será? No, minutos. mamita. Ay, entonces ya podemos despedirnos, mis amados. Vamos a venir con otros videitos nuevamente, mis amados. Con todo el amor en el Señor les dejamos esta perlita por aquí para que ustedes la analicen y la cultiven, ¿ok?